La mayoría de las personas cree que el problema son las redes sociales, pero esa es una simplificación cómoda. El problema real es más profundo. El problema es que estás interactuando todos los días con sistemas diseñados específicamente para manipular tu comportamiento, sin entender cómo funcionan. No es una teoría conspirativa, es ingeniería de atención. Cada notificación que recibes, cada video que ves, cada contenido que te aparece, no está ahí por casualidad. Está ahí porque fue seleccionado, optimizado y colocado frente a ti con un objetivo claro: mantenerte dentro. Y aquí es donde todo se vuelve incómodo. Tu cerebro no está diseñado para resistir eso. No evolucionaste para manejar estímulos infinitos, recompensas inmediatas, comparación global y validación constante en tiempo real. Evolucionaste para sobrevivir en entornos limitados, con estímulos escasos y relevantes. Pero ahora estás expuesto a un entorno artificial que sobrecarga todos tus sistemas mentales. En este video vamos a desarmar ese sistema por completo. 20 mecanismos reales que están afectando tu mente, desde la dopamina hasta la identidad, desde la atención hasta la ansiedad, desde los algoritmos hasta la modernidad líquida de Zygmunt Bauman. Si quieres contenido fuerte, real y sin filtros, suscríbete, comenta y comparte, porque entender esto no es entretenimiento, es defensa mental. Capítulo 1: Dopamina, refuerzo intermitente y el diseño adictivo del scroll infinito. El cerebro humano no fue diseñado para la abundancia de estímulos, fue diseñado para la escasez. Durante miles de años, cada recompensa implicaba esfuerzo, incertidumbre y tiempo. Comer requería buscar, cazar o recolectar. Socializar implicaba interacción real. Incluso el entretenimiento era limitado. En ese contexto, el sistema de recompensa evolucionó para motivar la acción en entornos donde obtener algo valioso no era inmediato ni garantizado. Ese sistema tiene un protagonista clave: la dopamina. Pero aquí hay una confusión importante que hay que romper desde el principio. La dopamina no es placer, no es satisfacción, es impulso, es anticipación. Es la señal que le dice a tu cerebro: esto podría ser importante, sigue buscando. Y ahí es donde las redes sociales entran con una precisión casi quirúrgica. No te dan placer constante, te dan la posibilidad constante de placer. Cada vez que desbloqueas el teléfono, no estás buscando algo específico, estás entrando en un estado de expectativa. ¿Habrá algo nuevo? ¿Alguien escribió? ¿Subieron algo interesante? ¿Recibí validación? Ese quizás es lo que activa el sistema dopaminérgico. Desde la psicología conductual, esto tiene un nombre muy claro: refuerzo intermitente. Es el mismo principio que utilizan las máquinas tragamonedas en los casinos. No ganas siempre, no pierdes siempre, ganas de forma impredecible. Y esa imprevisibilidad es lo que vuelve el comportamiento extremadamente adictivo, porque el cerebro no aprende solo de la recompensa, aprende de la variabilidad de la recompensa. Si cada vez que abres una aplicación recibieras exactamente lo mismo, perdería interés rápidamente. Pero no es así. A veces encuentras algo irrelevante, a veces algo entretenido, a veces algo que te genera una reacción fuerte, a veces validación social. Y esa mezcla impredecible es lo que mantiene el ciclo activo. El scroll infinito es la herramienta perfecta para esto. No hay final, no hay límite, no hay punto de cierre. En términos neurológicos, esto elimina lo que se conoce como señales de saciedad conductual. En otras palabras, el cerebro no recibe una señal clara de cuándo detenerse. No hay un «ya terminaste», solo hay un «sigue». Y cuando eliminas el final, eliminas el control. Pero aquí es donde el problema se vuelve más profundo. El cerebro no solo responde a este sistema, se adapta a él. Con el tiempo, lo que antes generaba una respuesta dopaminérgica suficiente deja de hacerlo. Esto se conoce como tolerancia. Necesitas más estímulo para generar la misma sensación de anticipación, más contenido, más intensidad, más novedad. Por eso ves cada vez más contenido en menos tiempo, por eso te aburres más rápido. Por eso necesitas estímulos más extremos para sentir lo mismo que antes sentías con algo simple. Este proceso no es neutral. Está cambiando la forma en que tu cerebro responde al mundo. El problema es que el mundo real no funciona así. Las recompensas reales son más lentas, más complejas, más inciertas, requieren esfuerzo sostenido, requieren paciencia, requieren tolerancia a la frustración. Pero tu cerebro, después de ser entrenado por este sistema, empieza a rechazarlas, porque comparadas con la velocidad y la intensidad del entorno digital, parecen insuficientes.
Y aquí aparece una consecuencia que muchas personas no identifican directamente: la pérdida de motivación hacia actividades que antes eran normales. Leer se vuelve pesado, trabajar se vuelve difícil, estudiar se vuelve aburrido, conversar sin distracciones se vuelve incómodo. No porque esas actividades hayan cambiado, sino porque tu sistema de recompensa sí cambió. Se volvió más exigente, más dependiente de estímulos rápidos, más intolerante a la lentitud. Y esto crea un ciclo. Consumes contenido porque necesitas estímulo. Pierdes capacidad de enfoque. Te cuesta hacer actividades profundas. Vuelves al contenido porque es más fácil. Y cada vuelta del ciclo refuerza el patrón. Pero hay algo todavía más incómodo. Este sistema no es accidental. No es un efecto secundario. Es el objetivo. Las plataformas no ganan dinero cuando entras. Ganan dinero cuando te quedas. Y para lograr eso, optimizan cada variable: el tiempo, el contenido, el orden, la frecuencia, la notificación, el diseño visual. Todo está ajustado para maximizar tu permanencia. No eres el usuario, eres el producto. Tu atención es lo que se vende, y tu comportamiento es lo que se optimiza. La mayoría de las personas intenta resolver esto con soluciones superficiales. Voy a usar menos el teléfono. Voy a tener más disciplina. Voy a desconectarme más. Pero eso no funciona si no entiendes el sistema. Porque estás intentando pelear contra un mecanismo que opera a nivel automático, con decisiones conscientes débiles. No es una batalla equilibrada. El primer paso real no es reducir el uso. Es entender por qué no puedes parar. Porque cuando entiendes eso, dejas de culparte y empiezas a ver el sistema como lo que realmente es: un entorno diseñado para hackear tu biología. Capítulos de atención fragmentada y el colapso de la concentración. La atención no es solo una función mental más. Es el filtro a través del cual experimentas la realidad. Todo lo que percibes, aprendes y entiendes pasa primero por la atención. Sin ella no hay profundidad, no hay análisis, no hay pensamiento complejo. El problema es que las redes sociales no solo consumen tu atención, la reconfiguran. Cada elemento está diseñado para interrumpirte. Videos cortos, cambios rápidos, estímulos constantes, notificaciones inesperadas. Todo compite por fracciones de segundo, no para que entiendas, sino para que reacciones. Con el tiempo, el cerebro aprende este patrón, se acostumbra a cambiar de foco constantemente, a no permanecer, a no profundizar. Esto genera lo que se conoce como atención fragmentada. No es que no puedas concentrarte, es que tu cerebro fue entrenado para no hacerlo. Y aquí es donde aparece una de las consecuencias más invisibles pero más graves: la incapacidad de sostener pensamiento profundo. Leer un libro se vuelve pesado. Estudiar se vuelve difícil. Trabajar sin interrupciones se vuelve incómodo. No porque esas actividades sean más difíciles que antes, sino porque tu cerebro ya no tolera la continuidad. A esto se le suma la fatiga cognitiva. Cada estímulo que consumes requiere procesamiento. Aunque no lo notes, tu cerebro está evaluando, comparando, interpretando. Y cuando la cantidad de estímulos supera la capacidad de procesamiento eficiente, aparece el agotamiento. Pero no es un cansancio físico. Es un desgaste mental difuso, dificultad para decidir, falta de claridad, sensación de saturación. Y lo más irónico es que, en ese estado, la mayoría de las personas vuelve a las redes, no para descansar, sino para seguir estimulándose, entrando en un ciclo donde la fuente del problema se convierte en la falsa solución. Capítulo 3: Comparación social y la distorsión de la realidad. El cerebro humano está diseñado para compararse, no por inseguridad, sino por supervivencia. Saber dónde estás dentro de un grupo te permite ajustar tu comportamiento, evaluar riesgos y tomar decisiones. Pero ese sistema tenía un límite. Tu tribu, tu entorno cercano, un grupo manejable de personas. Las redes sociales eliminan ese límite. Ahora te comparas con miles. Pero no con miles de realidades, con miles de versiones editadas. Aquí está la trampa. Las personas no muestran su vida. Muestran una selección optimizada de momentos, éxitos sin contexto, cuerpos sin proceso, dinero sin historia, felicidad sin conflicto. Y aunque racionalmente sabes que eso no es completo, tu cerebro emocional no lo procesa así, lo interpreta como referencia real. Esto genera una distorsión. Empiezas a evaluar tu vida completa, con errores, dudas y procesos, contra momentos aislados de otros, y en esa comparación, siempre pierdes. A esto se le suma la validación externa: likes, comentarios, seguidores.
se convierten en métricas de valor, no explícitas, pero sí psicológicas. Tu estado emocional empieza a depender de variables externas, variables que no controlas, variables que cambian constantemente. Y poco a poco, dejas de preguntarte quién eres y empiezas a preguntarte cómo eres percibido. Capítulo 4. El secuestro del tiempo y la ilusión de productividad. El tiempo no se pierde de golpe, se pierde en fragmentos. 5 minutos aquí, 10 allá, una notificación, un video, otro más. Y sin darte cuenta, horas. Pero el problema no es solo la cantidad de tiempo, es la calidad del tiempo que pierdes. Cada interrupción deja un residuo. Parte de tu atención se queda en lo anterior. Esto se conoce como attention residue y tiene un efecto acumulativo. Incluso cuando vuelves a una tarea, no estás completamente presente. Esto reduce tu capacidad de entrar en estados de concentración profunda, estados donde realmente produces, piensas y avanzas. El resultado es una paradoja. Te sientes ocupado, pero no avanzas. Consumes mucho, pero produces poco, y eso genera frustración, una sensación constante de estar detrás, de no tener tiempo, cuando en realidad, tu tiempo fue fragmentado hasta volverse inútil. Capítulo 5. Sueño, hiperestimulación y la incapacidad de desconectar. El cerebro necesita desconectar, no como lujo, como necesidad biológica. El sueño no es descanso pasivo. Es un proceso activo donde el cerebro regula, organiza y repara. Pero las redes sociales interfieren directamente con ese proceso. No solo por la luz azul, sino por el tipo de estímulo. Antes de dormir, el cerebro necesita reducir actividad. Las redes hacen lo contrario, aumentan la activación. Más información, más emoción, más estímulo. Esto mantiene al cerebro en un estado de alerta, y ese estado no desaparece cuando apagas la pantalla. Se arrastra. Dificultad para dormir, sueño superficial, despertar sin descanso. Pero hay otro efecto más profundo: la eliminación del aburrimiento. El aburrimiento es un espacio mental, un momento donde el cerebro no recibe estímulo externo y empieza a generar contenido interno, ideas, reflexión, procesamiento emocional. Cuando eliminas ese espacio, pierdes una función clave. Te vuelves dependiente del estímulo externo para sentirte activo. Y en el momento en que no lo tienes, aparece incomodidad. Capítulo 6. Neuroplasticidad. Cómo tu cerebro se está reprogramando sin que lo notes. El cerebro no es estático. No es una estructura fija que simplemente reacciona al entorno. Es un sistema dinámico que cambia constantemente en función de lo que haces, lo que repites y lo que consumes. Este proceso se llama neuroplasticidad. Cada vez que repites un comportamiento, refuerzas conexiones neuronales. Cada vez que ignoras otro, lo debilitas. El cerebro optimiza lo que usas y elimina lo que no. Las redes sociales, al ser utilizadas diariamente, durante horas, se convierten en uno de los principales entornos de entrenamiento neuronal. Y aquí está el problema. Lo que entrenan no es profundidad. Entrenan velocidad, fragmentación y superficialidad. Tu cerebro aprende a procesar información en ráfagas cortas. Aprende a cambiar de estímulo rápidamente. Aprende a buscar novedad constante. Y con el tiempo, ese patrón se convierte en el estándar. No es que pierdas la capacidad de pensar profundamente, es que dejas de practicarla. Y lo que no se practica, se deteriora. Este cambio no es inmediato, es progresivo. Tan progresivo que no lo notas. No hay un momento claro donde dices, ya no puedo concentrarme. Simplemente un día te das cuenta de que leer te cuesta más, que pensar te cansa más, que necesitas estímulo constante. Y no es falta de inteligencia, es adaptación. Pero aquí es donde aparece una implicación más profunda. El cerebro no solo se adapta a la forma del contenido, se adapta al ritmo del entorno. Y el ritmo de las redes sociales es rápido, inmediato, constante. Esto crea una preferencia por lo simple, por lo corto, por lo que no exige. Y todo lo que exige esfuerzo sostenido empieza a ser percibido como incómodo. Estudiar, trabajar en algo complejo, construir algo a largo plazo, todo eso pierde atractivo frente a la gratificación inmediata. Y ese es el cambio más peligroso. No que consumas contenido, sino que pierdas la capacidad de construir. Capítulo 7. Identidad digital. El personaje que termina controlándote. Las redes sociales no solo afectan lo que consumes, afectan lo que proyectas. Y lo que proyectas, con el tiempo, empieza a redefinir quién eres. Cuando una persona entra a redes sociales, no muestra todo. Selecciona, edita,
Ajusta. Publica lo que cree que será mejor recibido. Esto, al inicio, parece inofensivo, pero hay un problema. Esa selección no es neutral. Está guiada por la validación. Publicas lo que genera respuesta. Repites lo que funciona. Evitas lo que no. Y sin darte cuenta, empiezas a construir un personaje. No necesariamente falso, pero sí incompleto. Un personaje optimizado para aprobación. Con el tiempo, ese personaje empieza a tener peso. Empiezas a pensar en cómo te verán antes de actuar. Empiezas a medir tu valor en función de la reacción externa. Empiezas a depender de la percepción. Y aquí es donde aparece la desconexión. Tu identidad real, compleja, contradictoria, cambiante, empieza a separarse de tu identidad digital, simplificada, constante, optimizada. Mantener esa diferencia requiere energía, requiere control, requiere coherencia artificial, y eso genera desgaste, ansiedad por mantener la imagen, inseguridad cuando la validación baja, confusión sobre quién eres realmente, porque cuando tu valor depende de cómo te perciben, pierdes control sobre él. Capítulo 8. Algoritmos. No eliges lo que ves. Te eligen a ti. Una de las mayores ilusiones del entorno digital es la sensación de elección. Crees que eliges qué ver. Pero en realidad, eliges dentro de lo que te muestran, y lo que te muestran no es neutral. Los algoritmos no están diseñados para informarte, están diseñados para retenerte. Para lograr eso, analizan tu comportamiento. ¿Qué ves? ¿Cuánto tiempo te quedas? ¿Qué repites? ¿Qué ignoras? Y con esa información construyen un perfil. Ese perfil no describe quién eres, describe cómo reaccionas. Y con base en eso, el sistema empieza a optimizar el contenido que te presenta. No el mejor contenido, el más efectivo para mantenerte dentro. Esto genera un entorno personalizado, pero no en el sentido positivo. Es un entorno que refuerza lo que ya te atrapa. Si algo te genera emoción fuerte, te muestran más de eso. Si algo te retiene, lo repiten. Y poco a poco, el contenido se ajusta a tus patrones. Aquí aparece el fenómeno de las cámaras de eco. Ves lo que confirma tus ideas. Ves lo que refuerza tus emociones. Ves lo que mantiene tu atención, pero dejas de ver lo que contradice, lo que cuestiona, lo que incomoda. Y sin darte cuenta, tu percepción de la realidad se reduce. No ves el mundo. Ves una versión filtrada del mundo, optimizada para que no salgas. Capítulo 9. Sexualización y dopamina de alta intensidad. El cerebro humano responde de forma especialmente fuerte a estímulos relacionados con la reproducción. Es uno de los sistemas más potentes que tenemos a nivel biológico. Las redes sociales han aprendido a explotar ese sistema. El contenido sexualizado no es casual, es altamente efectivo. Genera atención inmediata, retención prolongada y respuesta emocional intensa. Esto lo convierte en una herramienta perfecta dentro del ecosistema de captación de atención. Pero hay un costo. Cuando el cerebro se expone constantemente a estímulos de alta intensidad, empieza a adaptarse. La respuesta inicial disminuye. Necesita más estímulo para generar la misma reacción. Esto reduce la sensibilidad a estímulos reales. Interacciones normales pierden intensidad. Relaciones reales pierden impacto. La expectativa se distorsiona. Además, se refuerza un patrón de gratificación inmediata. Acceso rápido, sin esfuerzo, sin inversión emocional. Esto afecta la forma en la que el cerebro percibe el deseo, la conexión y la intimidad. No es solo contenido, es condicionamiento. Y ese condicionamiento cambia la forma en que te relacionas con otros y contigo mismo. Capítulo 10. Dependencia, abstinencia y pérdida de autonomía. Cuando un comportamiento se repite lo suficiente, deja de ser una elección consciente, se convierte en hábito. Y cuando ese hábito está reforzado por sistemas de recompensa constantes, se convierte en dependencia. Las redes sociales generan ese patrón. Uso frecuente, recompensa variable, refuerzo constante. Y con el tiempo, aparece algo clave: la dificultad para detenerse. No porque no quieras, sino porque algo en tu sistema ya no responde solo a tu voluntad. Esto se hace evidente cuando intentas reducir el uso. Aparece incomodidad, ansiedad leve, impulso de revisar el teléfono, no porque haya algo importante, sino porque tu cerebro espera el estímulo. Esto es lo más cercano a un síndrome de abstinencia digital. Y revela algo incómodo. El comportamiento no es completamente libre. A esto se suma otro efecto: la pérdida de autonomía mental. Empiezas a reaccionar más de lo que decides. Abres aplicaciones sin pensar. Respondes a estímulos automáticamente.
consumas contenido sin intención. Y poco a poco, pierdes control sobre tu atención. Y cuando pierdes control sobre tu atención, pierdes control sobre tu vida. Capítulo 11. Mi opinión personal. Esto no es casualidad. No es un efecto secundario del progreso. Es un sistema diseñado con precisión para capturar atención y moldear comportamiento. El problema no es que exista. El problema es que la mayoría entra sin entenderlo. Y cuando no entiendes un sistema que interactúa directamente con tu cerebro, no estás usando la herramienta. La herramienta te está usando a ti. Conclusión. Hoy viste cómo las redes sociales no solo consumen tiempo, reconfiguran tu cerebro, desde el sistema de dopamina y el refuerzo intermitente, hasta la fragmentación de la atención y la fatiga mental, desde la comparación social y la distorsión de la realidad, hasta la validación externa que redefine el valor personal. Viste cómo el tiempo se fragmenta, cómo el sueño se deteriora y cómo desaparece la capacidad de aburrirte, pensar y procesar. Entendiste cómo la neuroplasticidad adapta tu cerebro a lo superficial, cómo la identidad digital crea un personaje que te condiciona y cómo los algoritmos filtran la realidad que percibes. Analizamos la sexualización como dopamina de alta intensidad y cómo esto altera la percepción del deseo. Y finalmente, viste el punto más crítico, la dependencia y la pérdida de autonomía mental. Todo esto encaja perfectamente en la visión de Zygmunt Bauman sobre una sociedad líquida, rápida, superficial, inestable, donde todo cambia y nada se profundiza. En Vivencias no suavizamos la realidad. Si no entiendes esto, te controlan. Si lo entiendes, empiezas a decidir. Comenta, comparte y suscríbete. Esto es Vivencias,